Ruela de Bill. Ruela de Bill. Ahí tienen a Gasol con ganas de jugársela. Espectacular, Daimiel. ¡Jugón! Sensacional. ¡Jugón! ¡Qué crack! ¡Crack de cracks! Bienvenidos al vuelo número 23. Aerolíneas Jordan. Destino sexto anillo de la NBA. Duración aproximada del vuelo 6 o 7 partidos. Jugando la Bryant, lanzamiento de Bryant. La robó Jordan. Aerolíneas Jordan, balón de Michael Jordan. Jordan. Ese es. Y bueno, hay que decir quién es Daniel. Ha sido un honor. Es el principio de una gran amistad, ¿no? Claro 10 que años sí. y medio. Ha sido un honor compartir. Y llegado este momento nos preguntamos una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué todos los jugones sonríen igual? Te daba la risa, Antonio Daimiel, muy buenas. Te reías mucho con Andrés Montes. Me reía mucho, sí, porque era imprevisible, ¿no? Siempre podía salir con una cosa nueva y el tío a mí me hacía bastante gracia, ¿no? En el trabajo y fuera del trabajo. Sí, sí. ¿Cuántas veces estabas a punto de hacer un comentario del partido y me por lo que interrumpía decía y me él, hablaba ¿no? de Por lo otra que, cosa. sí. Sí. Bueno, Antonio Daimiel como cada martes para hablar de la NBA y además hoy acompañado por Miguel Martín Talavera. Hola Tala, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Y por Sisto Miguel Serrano, que está por ahí al teléfono, que no sé dónde anda. Hola Sisto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Manu y compañía, muy buenas noches. Estoy en Madrid esta vez. ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te va? Muy bien, disfrutando de lo que yo siempre quise ser. También Andrés Montes estaba en esa línea, ser un freelance de la vida. Disfrutando de lo que siempre has querido ser, que es lo importante. Sí. Yo fui 9 años o 10 freelance del periodismo y fui muy feliz y dije, si he sido muy feliz siendo freelance del periodismo, ser un freelance de la vida debe Eso ser ya debe mejor. ser la leche. Y bueno, efectivamente es así. Es así. Muchos dirán, ¿y por qué habéis empezado? Pues sí, porque es que hace justo hoy, en esta madrugada de, ya no sé en qué día estamos, de martes a miércoles, del 15 al 16, se cumplen 10 años de la muerte de Andrés Montes. Y en alguna ocasión lo hemos recordado en el larguero, hablando con los hijos y tal. El otro día hablasteis, hablando de tu 25 años de NBA. Sí, con Nelson. Con Nelson, uno de los hijos de Andrés Montes. Y hoy queríamos dedicar un ratito, aparte de a la actualidad de la NBA, que empieza la semana que viene, a la figura de Andrés Montes. Que es que estábamos oyendo ese montaje que han hecho nuestros compañeros con Pablo Arévalo y con Javi Blanco y Álvaro Benito y tal, y es que parece que fue ayer, han pasado ya 10 años sin Andrés. Bueno, yo creo que también parece que fue ayer, porque la gente lo recuerda como si fuera ayer. La gente se acuerda del aniversario de cuando nació, de cuando murió, siguen recordando frases, motes, manera de narrar, por lo tanto es la gente la que lo tiene presente. De manera sorprendente, sobre todo según él defendía, que todo el mundo se olvidaba de todo el mundo enseguida en esto de la comunicación. ¿Cuándo le conociste? Yo le conocí, ¿Cuándo os veis por primera vez? Yo me acuerdo exactamente. Yo le conozco en una terraza de un bar-restaurante de Sevilla, cerca del Pizjuán, en mayo del 95. Coincidimos con otros periodistas, era un Sevilla Atlético de Madrid y no le conocía personalmente, ahí hablamos, compartimos con otros y luego no le vuelvo a ver hasta que Canal Plus ficha a Andrés Montes, que por cierto prácticamente a la vez ficha a Sisto Miguel Serrano, porque se habían comprado derechos de ACB y de NBA. ¿Y ahí ya notaste que hubo química en el primer saludo? No, nada. Saludaste como un periodista más, sin más. No te imaginabas luego lo que luego te venía. Digamos que, como dicen en Andalucía precisamente, no me echó demasiado a cuenta Andrés Montes en esa cita. Yo cuando descubro la primera química es en el primer viaje, Ni siquiera haciendo partidos con él de diciembre a febrero, lo noté, pero en el primer viaje a San Antonio para el All-Star del 96, ahí sí que empezamos a hablar de temas personales y ahí sí que... Era el principio de una gran amistad, exacto, como decía sí. en su montaje. Me dice Birlanga que os recuerde que se puede ver este ratito de básquet en el larguero, ya lo sabéis, podéis conectaros en las cuentas de Twitter, de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Instagram no vaya, pues menos Instagram el resto, vale, que nos podéis ver los que os conectéis, y ahí además hay unas imágenes de, fíjate que esta foto, Anthony, para los que os conectéis y la veáis, la foto en la que se te ve a ti con Segurola y con Andrés, sí. Parecías fotos de promoción de la NBA, pues en el segundo año o tercero de NBA en Canal Plus. Mira esta, por ejemplo, con Pau Gasol, Anthony y Andrés, vaya fotos. Eso yo creo que es año 2002, me parece que 2002 en Filadelfia. Los que queréis echar un vistazo, os conectáis, que podéis verlo ahí en directo también. Sisto, ¿tú cuándo conociste a Andrés la primera vez?
Pues mira, Manu, ahora sabiendo que me ibas a llamar para hablar de Andrés, desde el salón de mi casa en las Cuatro Torres, donde estaba la ciudad deportiva del Real Madrid antigua y donde estaba el viejo pabellón, y yo lo conocí hace 40 años, va a hacer 40 años en noviembre, porque lo conocí en noviembre de 1979, yo acababa de llegar a Madrid en octubre para empezar a cursar el periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información, y ya enseguida empecé a trabajar en una radio, en Radio La Voz de Madrid, en Radio Cadena Española. Y lo conocí porque me defendió sin conocerme él a mí. Después de un partido de Copa de Europa del Real Madrid de baloncesto, yo tenía la acreditación y había quedado con los Sainz y con algún jugador más, no recuerdo, en ir a entrevistarlo después a los vestuarios, al pasillo de vestuarios, que estaban justo debajo de una de las gradas del pabellón. Y uno de los porteros del pabellón de la Ciudad Deportiva se empeñó en no dejarme entrar a pesar de que tiene la acreditación. Tuvimos un altercado, al final entré. Y al día siguiente me llama mi madre, que era y sigue siendo una radioyente extraordinaria, le gusta mucho la radio, porque había escuchado en la COPE, que en aquellos tiempos estaba Andrés Montes en la COPE, si no recuerdo mal, con Pedro Pablo Parrado, que era el que hacía el programa, le escuchó mi madre, me llamó y dice, hijo, ¿quién es este periodista que se llama Andrés Montes que te ha defendido porque vio el incidente que tuviste con el portero de la Ciudad Deportiva del pabellón que no te dejaba entrar y te ha defendido en la radio? No sabía nada de eso, entonces cuando me dijo mi madre eso, pues al siguiente partido pregunté por él, ni yo sabía cómo era él, ni él sabía exactamente cómo me llamaba yo, ni nada, pero pregunté por él, le di las gracias por esa defensa que había hecho de mí en la radio, en la COPE, y a partir de ahí, pues se inició una gran amistad, pero ya te digo, Manu, en noviembre de 1979 ocurrió aquello. Joder, bendito sea Dios. Casi 40 años. Casi 40 años. Y Talavera, es que, bueno, Andrés Montes ha hecho... casi siempre lo asociamos a la NBA y al baloncesto, porque es lo que más ha hecho. Pero también ha hecho mucho fútbol también. Y, bueno, tú has coincidido con él sobre todo en baloncesto también, Tala, ¿no? Sí. ¿Cuándo le conociste tú? ¿Qué relación? Yo, pues, cuando ficha por Radio Marca. Él hacía la NBA, él durante mucho tiempo, cuando había pasado por la radio, había hecho baloncesto y había hecho fútbol también, pero quedaba encasillado como la figura de la NBA junto con Anthony y con otros compañeros del Plus. Y le fichan para Radio Marca y quiere hacer un programa completamente distinto, porque a él le apasionaba el baloncesto, le apasionaba el fútbol, pero le apasionaba la música. Tenía una colección... Bueno, siempre hablaba de los miles de CDs que tenía. Es una colección brutal, y cuando iba a un viaje o tú ibas a algún viaje, siempre te pedía algún disco que si le podías traer, porque era un loco. Entonces, en Radio Marca, hace como 15, 16 años, le fichan para hacer No sabes cómo te quiero, que era un programa a mediodía, con Gemma Santos, él y yo le preparaba todo, porque él decía que venía roto de la noche y tal y cual, y yo la noche le rompía. Y además tuve el privilegio de... ¿Y llegaba a tiempo? Bueno, justo, ¿no? Llegaba justo, con las señales horarias, ¿no? 5 minutitos de cortesía, dejaba el maletín que le acompañaba siempre y se metía en el estudio. Me decía Cambala, porque tuve el privilegio de que me pusiera también un apelativo. Un día que fui con un jersey blanco y una estrella roja, me dijo que tenía cuerpo de estibador de Puerto Ruso y que era Cambala, y desde entonces ya, y todavía mucha gente hoy me llama Cambala, y yo Cambala, ¿qué tenemos hoy? Pues hemos quedado con este, bueno, ya sabes, nosotros a vivir la vida, el rollo, a vivir del cuento, tal, no sé qué, y le daba los papeles, y la verdad que fueron un par de años, pero muy intensos, y la verdad que descubrí a otra persona, porque yo le tenía idolatrado del baloncesto, de narrar, como compañero, pero luego viéndole en el día a día, pues ves otro Andrés Montes más personal que el que veías por televisión. ¿Qué aprendiste de él en esos años? Pues aprendí a relativizar la profesión, que sobre todo cuando empiezas a estar muy preocupado de lo que vas a hacer, lo que no vas a hacer. Él relativizaba la profesión porque él decía que la profesión podía ser muy grata o muy ingrata, que te podía darlo todo, pero que se podía olvidar de ti. Y sobre todo, cómo con nada y solo con su talento era capaz de hacer un programa que en aquel momento y en esa franja horaria, que era quizá la peor, era el más escuchado de Radio Marca, ¿no? ¿Tú, Anthony, a ti te puso algún bote alguna vez? No. Bueno, me decía Hada y Miel, Crónica en Rosa. Crónica en Rosa, ¿verdad? Sí, pero yo, ahora que estaba hablando Tala, me acuerdo que a mí me hablaba de Tala. ¿Ah, sí? Y me decía, ¿cómo está la profesión, Daimiel? Hay un tío ahí... Hay un tío que... ¿Tú eres licenciado en qué? Políticas. Hay un licenciado en políticas ahí. El pobre, trabajando un montón de horas en Radio Marca, no sé qué. Con lo que ha estudiado el chico y donde ha acabado, ¿no? Me decía, y con ilusión, ¿eh? Y el tío lo vive y tal, pero ¿cómo está la profesión esta? ¿Y tú qué aprendiste de él? ¿Con qué te quedas? Bueno, muchas cosas, sí. Muchas cosas a nivel profesional. Hemos estado oyendo en el arranque cómo él
claro, él considera que todo lo que no es fútbol necesita un envoltorio, un relato añadido para que llegue al mayor número de gente posible. Y además él también, por qué no decirlo, quería explotar pues a lo mejor una condición que él no había podido explotar en etapas anteriores, ¿no? Luego cuando estaba en Radio Voz sí que ya se dejó llevar y salió el verdadero Montes, quizás no lo había hecho en etapas anteriores en Antena 3 y tal. Y bueno, pues profesionalmente aprendo que no hay que seguir cánones establecidos, que se puede innovar, que todavía se puede crear, que se puede llamar la atención sin faltar a nadie de muchas maneras diferentes. Y luego personalmente también, teníamos una diferencia de edad y seguramente de maneras de pensar, pero él siempre, claro, como era sorprendente en todo, pues te hacía reflexionar, analizar y te añadía cosas nuevas, ¿no? A un poco, yo qué sé, el canon que tú tienes sobre determinadas cosas. ¿Cuánta gente se ha enganchado bueno, nos enganchamos, ¿no? Tantos al básquet y a la NBA con las noches en las que Ramón Trecé de la 2, ¿no? Cerca de las estrellas, cerca era, de las estrellas, ¿no? Con Esteban Gómez, con Esteban Gómez, ¿no? Veíamos todos cerca de las estrellas, los primeros partidos de la NBA, los Lakers, etc. ¿Y cuántos se han enganchado luego con Andrés Montes? Ahora cuántos siguen enganchados con Daimiel y con... Bueno, pero ¿cuánta gente, Sisto, hizo Andrés Montes que se enganchara al espectáculo de la NBA? Porque eso es lo que él quería vender, evidentemente, quería vender el espectáculo. Sabía que estaba narrando una liga tan espectacular, tan show business como es la NBA, al margen de los poderes deportivos inmensos, sobre todo de esa época de la NBA, ¿no? La de los años 80 y 90, él empezó en el 95, a finales, si no recuerdo mal, ¿no? En Canal Plus, diciembre del 95, y él quería transmitir esa felicidad, esa ilusión, ese show, ese espectáculo de la NBA y esa alegría, aunque yo creo que estarán de acuerdo Cambala, Talavera, Anthony y yo y conmigo, que Andrés transmitía mucha felicidad, transmitía mucha ilusión, esa frase tan famosa, la vida puede ser maravillosa, pero él realmente, por lo menos es la sensación que yo siempre tuve, era más bien pesimista, más bien negativo, o por definir de alguna manera, era un vitalista pesimista, porque le gustaba disfrutar de algunos placeres de vida que le encantaban, pero siempre tuvo una visión muy sombría, muy negativa, muy pesimista de la vida en general y, como apuntaba Anthony, de nuestra profesión en particular. Claro. Es que de los licenciados en ciencias políticas que terminaron haciendo baloncesto. No, es que lo sorprendente, quien estuvo cerca de, no sé si le ha pasado a Sisto o le ha pasado a Anthony, que tenía Andrés, es que Andrés, cuando se encendía la cámara o se encendía el micrófono, era una persona. Como ha dicho, lo ha expresado perfectamente Sisto, vitalista, alegre, te enchufaba, siempre con la sonrisa estabas, pero luego era una persona tímida, muy retraída. O sea, cuando se apagaba el piloto o el micrófono se cerraba, muy tímida, se notaba otro Andrés Montes. Que le reconocieran. Luego, la última época ya de cuando la sexta, ¿te acuerdas? Lo llevaba un poco mejor cuando iba a los campos y tal, pero lo llevaba fatal. Amor, locura por Orson y por Nelson, por sus hijos, a los quería proteger, porque él te decía que él lo había pasado muy mal, que él, cuando en la década de los 60, de los 70... una persona de raza negra en Madrid, te lo decía, un negro en Chamberí y tal, no sé qué, cuando él lo había debido pasar tan mal, protección con sus hijos y tal, y yo creo que eso hizo que su carácter fuera tímido, algo retraído, que era completamente distinto cuando se encendía el micrófono. Y lo que fue su vida en general, la verdad que durante grandes etapas de su vida tuvo una vida dura, una vida difícil, una vida sacrificada, como sabemos los que estábamos cerca de él, Anthony, Talavera, yo y algunos más, y eso también incidió en su carácter, y sobre todo también otro punto que influyó mucho en su carácter, en su personalidad, fue, como él siempre decía, la ausencia de salud. Yo no tengo salud, Cisco, me decía. A mí me llamaba Cisco Man, hablando de mote. Cisco Man, sí. Cisco me lo puso Luca Arneseca, el que fue legendario entrenador de San Jones. Equivocó el Sixto Miguel Serrano, me presenté y entendió Cisco. Ya Fernando Laura, que me acompañaba, el fotógrafo gran amigo mío, que me acompañaba en ese viaje. Importó lo de Cisco Man, toda la vida me llamó Cisco Man, y ya toda la gente de esa generación, mis amigos de aquella época, me llaman Cisco Man, y Murcia State me llamaba siempre también. Ahora, mi pasión por Murcia, mi amor por Estados Unidos, Murcia State, pero él siempre hablaba de la ausencia de salud, y siempre, Manu, a Anthony seguro que se lo comentó muchas veces, y a Tala también, seguro, él siempre estuvo seguro de que iba a morir joven.
y desgraciadamente acertó, pero siempre nos decía, hijo, yo voy a morir joven, yo no voy a vivir mucho. ¿Eso decía? Sí. A mí en ese primer viaje, cuando nos conocemos un poco más en profundidad, nada más sentarnos en el avión, que íbamos en business además, yo iba alucinado de ir en business, primera vez en mi vida. Fue una gran batalla suya, ¿no, Anthony? Sí, él la ganó, en la primera batalla ganó esa guerra, pero nos sentamos en ese butacón de Continental Airlines y dice, mira, Daimiel, te quiero avisar que vas a viajar conmigo. Dice, yo tengo las 3 principales causas de muerte en España. Y verdad. Esas 3 enfermedades las tengo yo. Digo, joder, eso subiéndote al avión. Sí, subiéndome. Digo, vaya viaje que me espera aquí. Y estuve hasta pendiente de él, porque se puso hasta arriba de comer costillas allí en San Antonio y luego se medía con el medidor de la sangre, del azúcar, y le salían 300 y pico y tal. Decía, pero Andrés, eso es malo, no es un número muy alto. Bueno, no pasa nada, ahora caminamos un poquito. ¿A ti también te decía, Tala, lo de...? Sí, no, él siempre te decía que tenía mal el corazón, que había tenido el riñón, que había tenido cáncer, la suprarrenal, siempre estaba la suprarrenal. Siempre estaba y lo llevaba, la verdad que lo llevaba fatal, y como decía el Tesisto, era muy hipocondríaco también, muy pesimista, pero bueno, la verdad que luego era un talento, porque era como caer una careta y coger otra, encenderse el micrófono y el espectáculo tenía que continuar, y era completamente distinto. Esas finales que has hecho, esos viajes que has hecho con él, impagable, ¿no? Tremendo, primero por baloncestísticamente hablando, además él lo disfrutaba mucho, él era un gran amante de la cultura de Estados Unidos y nunca había viajado a Estados Unidos. ¿Nunca había viajado a Estados Unidos hasta las finales de NBA? Exacto. Hasta ese primer viaje al All-Star y luego, entonces él se enamora de la ciudad de Chicago, que viajamos 3 años seguidos, luego de Nueva York. Él era muy urbanita, ¿no? Le gustaba mucho. No sé, es que podríamos contar tantas cosas atípicas, ¿no? No sabía nadar, no tenía carne de conducir, se casó en Gibraltar, es que era un personaje en todo. Lo de Gibraltar, Anthony y compañía, le tuve que hacer yo toda la negociación porque él quería casarse o en Gibraltar o en México. Tenía esa fijación, o Gibraltar o México. Cuando se casó con Mercedes, la que es madre de Nelson y de Olson, ¿no? Yo con Nelson también, por cierto, me llamó hace 15 días, el hijo mayor Nelson, y fue un gusto hablar con él tanto tiempo, pero te quieres casarse o en México o en Gibraltar. Le salía más barato Gibraltar, lógicamente, así que eligió Gibraltar. Y entonces, a mí me lió para que yo llamara a los teléfonos que él ya había recopilado. Tenía que hacer la reserva para que le contaran cómo se podía casar una pareja española en Gibraltar. Y me explicaba a que yo llamara a Gibraltar porque yo hablaba inglés y él no. Y yo le decía, pero Andrés, que en Gibraltar hablan como los de Cádiz, joder, estaré al lado de Algeciras. Bueno, por si acaso, llama tú. Y tenía que llamar yo, y entonces ya, una vez que me contestaban en español, se lo pasaba a él. Pero a la siguiente vez insistía, porque todos sabéis que era muy obsesivo y muy maniático con las cosas, pero a pesar de que sabía que le iban a hablar en español, siempre tenía que llamar yo primero, por si acaso me contestaban en inglés. Madre mía. Y en Gibraltar se casó. Nos da para hacer una serie, recordando los martes a Andrés Monte. Casi nos hemos comido el tiempo, Daimiel. Queda una semana para empezar la NBA. Está justificado, exactamente, ¿no? Yo creo que y aparte, la semana que viene, si nos citamos el martes, madrugada del martes al miércoles, pues será justo antes de que empiece la temporada oficialmente. Eso es, con 2 partidazos, ¿no? 2 partidazos, Toronto-Nueva Orleans, con la entrega del anillo a los Raptors, y luego el derbi de Los Ángeles, que son los 2 grandes favoritos este año, Lakers y Clippers.